a las 8 de la mañana acá, como todos mis compañeros, y resulta que ese tipo que está ahí, que es un supervisor, no me permite firmar el libro solamente por un capricho de él. ¿Ya? Caballero, ¿me va a dejar firmar el libro, no? Usted está suspendido por la violación de su contrato de trabajo, donde usted dejó 11 vehículos sin registrar. ¿Ya? ¿Con qué argumento me dice eso? Usted me pidió permiso para grabarme, señor. Usted está violando mis derechos a la privacidad. Sí, estoy en la vía pública. Yo puedo grabar todo lo que quiera. ¿Ya? Sencillamente este caballero que lleva 2 días como supervisor no me permite firmar el libro. Llegué a las 8 de la mañana y lo tiene escondido ahí debajo del brazo. Ahí debajo del brazo tiene escondido el libro, lo cual me está negando firmarlo, por lo cual me está violando mis derechos como trabajador. Ya, este señor que está aquí. Llegué a las 8 de la mañana puntualmente, como todos mis compañeros que están acá, y se está negando a que yo firme el libro de asistencia. Este señor, ¿cuál es su nombre? Diga su nombre. Debe dirigirse a la Inspectoría del Trabajo, a la oficina principal, hable con Recursos Humanos, su caso. Ya, lo siento, pero usted es el que tiene escondido el libro de asistencia ahí, bajo su brazo. Usted me amenazó. Y lo tiene escondido. Me ofendió, me llamó maricón, intentó golpearme y quitarme el libro. Intenté golpearla. A ver, ¿alguien vio que intenté golpear a este caballero? ¿Alguien vio? ¿Alguien vio que...? ¿Por qué está mintiendo? Pregúntale aquí a los compañeros quién lo quiso golpear. A ver. Mire. Nadie no habla. ¿Por qué miente? ¿Por qué está mintiendo? Oiga, necesito firmar el libro de asistencia. Ok. Así como vemos en el video, es común encontrar empresas que cometen toda clase de abusos sabiendo que el trabajador las va a aceptar porque necesita el trabajo. Hay una larga lista de violaciones de los derechos del trabajo, como contrato laboral inexistente, donde las empresas prefieren omitir este paso para evitar tener la menor cantidad de documentos que los vinculen al trabajador ante alguna demanda o exigencia laboral. Muchas otras tienen un contrato, pero no los entregan al trabajador su respectiva copia. También sucede que muchas de ellas no se les hace firmar en blanco o con espacios vacíos que pueden ser llenados a conveniencia del patrón. Todo con la finalidad de que el trabajador tenga la menor cantidad de armas para defender sus derechos. Después tenemos el acoso laboral en ambos sexos, contratos por tiempos determinados, firma de documentos ventajosos para la empresa, jornada de trabajo excesiva, impedimentos para tomar vacaciones, negociación de reparto de utilidades, centro laboral inapropiado, y sin prestaciones de ley, etc. Por consiguiente, veremos casos de violaciones de los derechos del trabajador. Denuncia ante el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Efectivamente, lo que estamos denunciando ahí es la responsabilidad del Estado en la regulación de las empresas que están incumpliendo con los protocolos de seguridad para preservar la salud y la vida de sus obreros y obreras en esta situación de pandemia. Desde Andes, en el mes de julio, hemos presentado ya las denuncias correspondientes en las instancias locales y nacionales y no hemos tenido respuestas satisfactorias hasta el momento, por lo cual el nivel de contagio sigue incrementándose, las empresas siguen trabajando, mencionando que su trabajo es actividad esencial, no han tomado ningún tipo de protocolo de seguridad y bueno, básicamente están exponiendo la vida de sus trabajadores ante esta situación. No se están llevando adelante
los hisopados cuando se detectan síntomas, ni se está proveyendo de elementos de bioseguridad a sus trabajadores como corresponde y como menciona todos los protocolos que están corriendo en este momento. En nuestro país las recomendaciones de Naciones Unidas tienen un carácter de suma importancia. Bueno, lo que esperamos es que se emitan recomendaciones específicas para el caso de Jujuy, de manera tal que sea más difícil evitar la falta de respuesta por parte del Estado y que efectivamente esto impacte en el bienestar de sus trabajadores y en evitar que se siga propagando el COVID. Bueno, muchas empresas se han sentido perjudicadas por el tema de la pandemia COVID-19 y sin embargo han quebrado, pero no ven no respetan los derechos del trabajador y por generar ingresos. No cumplen los protocolos necesarios si les interesa más lucrar que la salud de sus trabajadores. La comunidad LGTBI en Perú. ¿En qué situación se encuentran sus derechos laborales? El temor a ser víctimas de ello suele inducir a trabajadores LGTBI a mantener en secreto su orientación sexual y evitar hablar de su vida privada. Esta situación puede provocar una angustia considerable y, por consiguiente, mermar la productividad y, en muchos casos, generar el despido del trabajador. A diferencia del Perú, otros países latinoamericanos vienen desarrollando acciones e iniciativas que permiten un pleno ejercicio del derecho al trabajador para las personas LGTBI, a través de un enfoque inclusivo basado en el respeto y la aceptación. Muchas personas de la comunidad son discriminados al buscar empleo por personas que no comparten o no respetan las preferencias de las demás personas. Muchas veces estas personas suelen omitir o suprimir cómo ellos se sienten para conservar un trabajo, ya que la necesidad de trabajar, ¿no?, de mantener un ingreso. Pero debería respetarse y debería darse las mismas oportunidades a todos, porque fuera de ello todos somos seres humanos, merecemos respeto, merecemos un trabajo digno y debería aplicarse para vivir en armonía, ¿no? Sobre todo el respeto de las preferencias. Otra forma también que vemos vulnerados los derechos de los trabajadores es el pago diferenciado, el pago que no es equitativo, lo cual se ha podido evidenciar en un caso de entre los trabajadores de la empresa OXXO frente a los cajeros bancarios, puesto que se está presentando en México una iniciativa para que dichos empleados de ambos sectores puedan tener un salario similar debido a que hay una gran diferencia entre dichos salarios. Por ejemplo, se ha llegado a observar que los cajeros bancarios llegan a tener un sueldo igual o mayor en un 300% con referencia a los trabajadores de OXXO. Y lo Bueno, concluimos que muchos trabajadores no saben que gozan de varios derechos laborales en el lugar en donde trabajan. Pueden incluir a que tengan derechos a un entorno de trabajo seguro, libre de peligros, derecho a no ser discriminado en función a su edad, raza, nacionalidad, sexo, etnia o condición de estar embarazada, religión o incapacidad, a no ser discriminado en función a su estado civil, identidad de género, orientación sexual u otras características,
También a recibir un salario justo, lo que significa recibir al menos un salario mínimo, además del pago de las horas extras. Derecho a un entorno de trabajo libre de acoso, a tomarse el tiempo libre también para cuidarse de uno mismo o un descanso médico, o también cuidar a un familiar enfermo, a tener horarios de refrigerios, derecho a un tiempo libre después de haber tenido un nacimiento de un niño, un bebé o una adopción. Si considera el trabajador que se ha violado alguno de sus derechos laborales, lo primero que debe hacer es hablar con su empleador sobre la situación. En la mayoría de las circunstancias, una conversación abierta y honesta puede resolver las dificultades y evitar la necesidad de recurrir a cualquier tipo de acción legal. Si aún siente que no se ha hecho nada para abordar la situación sobre sus derechos laborales, lo mejor quizás sea considerar iniciar acciones legales. Los derechos de los trabajadores son un tema muy serio y la ley puede ser severa con los empleadores. Gracias.